Entonces, pienso que con este preámbulo, Iván, ya tenemos las 7 de la noche y hay que ser coherente con nuestros compromisos y definitivamente, bueno, en nombre de la formalidad del espacio, toca dar la bienvenida a quienes desde ya se han sintonizado, nos están escuchando y han decidido creer y que han decidido ser parte de la novedad. Alba Lucía, bienvenida a la red. Eh, Vale la pena comentarles que la dinámica sería un poco la siguiente. Nuestra idea es generar una serie de webinars para irnos acercando y en este rato hemos tenido el gusto de traer a Alba Lucía al frente. Va a tener la responsabilidad de generar ese espacio de motivación, diferencia, singularidad, criticidad. Y creo que particularmente pues tengo muchas expectativas en todo lo que trae, porque sí que hay mucho de investigar en espacios que desconocen el espacio. Y en esta oportunidad sería reconocer que lo que investiga no se gesta en lejanía con un entorno que lo vitaliza. Entonces, yo para no cansar un poco a la audiencia, quiero entonces dejar en uso de la palabra al doctor Joan Pirela, quien es el coordinador académico de la red y que en este rato lleva consigo la responsabilidad de mostrarnos quién es Alba Lucía, por qué Alba Lucía, para qué Alba Lucía, y en el marco de todo este movimiento, un poco dejar establecido qué viene de acá en adelante, qué tiene RISEI para dar. Quiero decir además que todas las personas que se vayan conectando pues tienen la oportunidad de ir escribiendo, haciendo preguntas. Vamos a estar en directo en Facebook Live y definitivamente la idea es reproducir y viralizar esta nueva voz que encuentra bajo la estructura de RISEI un espacio para difundirse y expandirse. Así que buenas noches, Joan, bienvenido y quedas en el uso de la palabra. Enséñanos pues, Alba Lucía y lo que ella trae consigo. Bueno, buenas noches, el doctor Tomás Fontaine, coordinador de la Red Internacional sobre Enseñanza-Aprendizaje de la Investigación. Desde Bogotá, Colombia, desde el altiplano cundiboyacense, el corazón de la capital colombiana, y de manera particular desde la Universidad de La Salle, tengo pues el gusto de presentarles a la doctora Alba Lucía Cruz, a quien conocí en seminarios de doctorado acá en la Universidad de La Salle. Ella es trabajadora social con doctorado en antropología social y también pues realizando, es doctoranda en el doctorado acá en educación y sociedad de la Universidad de La Salle. Pues con Alba nos encontramos como suele ocurrir a veces con nuestros colegas, nuestros pares, nuestros interlocutores académicos, por allí en algún seminario, y me llamó mucho la atención su solidez académica, su solidez teórica y sus procesos de creación y de innovación metódica que yo creo que pueden servir para abonar en este camino en el que estamos, de ver en esta red nuevos horizontes de sentido que nos permitan construir pues, nuevas agendas, nuevos itinerarios para abordar los procesos de esta investigación. En la noche de hoy, ella nos va a conversar sobre más allá de la cartografía social, mapas vivos territoriales, representaciones del territorio desde el movimiento. Es una apuesta metódica que pretende distanciarse de los criterios verticales, vamos a decir así, o solamente, monolíticos, vamos a decir así, por plantearlos de alguna manera, de los métodos y las técnicas tradicionales de la investigación social para pues, explorar algunos elementos, algunos componentes que pueden ayudar a configurar nuevas lógicas, nuevas posibilidades para construir conocimiento de lo social y de las realidades sociales. Entonces, con ella vamos a estar interactuando en un primer momento media hora, 30 minutos, que va a tomar la doctora Alba Lucía para presentar sus ideas, luego de lo cual pues tendremos el espacio para la interacción de las personas, de los colegas, de los profesionales que nos acompañan desde diferentes países para que le hagan preguntas a la doctora Alba frente a lo que ella les va a presentar.
con este webinar, con esta primera videoconferencia. Estamos abriendo un ciclo de 3 videoconferencias que vamos a estar presentando como parte de las actividades pre-congreso que nos van a estar acompañando como prolegómenos al congreso virtual que vamos a tener en el próximo mes de noviembre. Entonces, los dejo con la doctora Alba Lucía y pues estaremos muy pendientes de sus comentarios, dudas, inquietudes. Bienvenidos y que disfruten el webinar. Bueno, buenas noches para todos y todas. Pues un poco, pues ya como lo dijo el doctor Priela, pues yo les voy a presentar una propuesta que integra como varios elementos o pretende integrar elementos que vienen como de la sociología de la ciencia, pero también vienen de la antropología cultural, pero también vienen de la antropología del territorio. Y ahorita les contaré como de dónde surge la necesidad investigativa o más bien la inquietud investigativa de mezclar todo esto que les acabo de mencionar con teorías del movimiento. Entonces, un poco voy a intentar compartir la presentación. Voy a intentar compartir la presentación. Intentemos. Bueno, lo primero pues un poco que les voy a contar es que de dónde surge como la inquietud por esta investigación. Y una de las cosas es que pues surge necesariamente como de la trayectoria que como investigadora pues he venido desarrollando dentro de la universidad y pues por fuera de ella. En este momento yo hago parte del Parque de Innovación y Emprendimiento Social de la Universidad de La Salle y digamos que allí en esta apuesta que tiene la Universidad de La Salle tiene una propuesta por hacer procesos con incidencia social en los territorios y allí tiene como 5 procesos dentro de esta apuesta. La rectoría pues hace un grupo de personas y yo soy como la llamada a proponer el área de lo social. Pero eso implicaba hacer caracterizaciones sociales y pues caracterizaciones sociales que tuvieran posteriormente un diálogo constante con la universidad en términos de hacer unos ejercicios de responsabilidad investigativa con pertinencia social. La segunda que se une la segunda cosa que se une como a esto es que desde hace aproximadamente 15 años pues yo trabajo en contextos de territorios rurales, específicamente en territorios rurales con presencia del conflicto armado y por lo tanto dijéramos con distintos actores víctimas sobrevivientes y con excombatientes en zonas que dijéramos que son de alta conflictividad en Colombia y que allí, dijéramos, me surgen varias inquietudes alrededor del territorio y de cómo nosotros estábamos abordando desde las ciencias sociales las situaciones que pasaban en el territorio para posteriormente hablar un poco de ellas. ¿Cuáles son como esas discusiones alrededor del territorio que surgieron, digamos, de estas inquietudes? Primero que desde las teorías un poco de la antropología y de muchas otras, de la sociología tradicional y demás, habían como algunas discusiones. La primera discusión era una dicotomía entre si el territorio era un espacio, un lugar móvil o inmóvil. La segunda, si era un espacio exclusivamente que funcionaba en lo funcional o en lo simbólico. Y la otra, las discusiones teóricas alrededor si el territorio tenía una separación entre espacio y tiempo y cómo esto se conjugaba o no dentro del proceso del estudio del territorio. Y desde mi concepto, pues estas dimensiones, el espacio y el tiempo, son
gemelas, se unen, dijéramos, en el proceso de la interpretación de los territorios. La cuarta, que para algunos autores contemporáneos de la antropología del territorio, pues dijéramos, el territorio también, aparte de tener algunos elementos que ahorita voy a explicar, pues tenían también unos elementos específicos, como eran las relaciones de poder y cómo el territorio, de cierta manera, desde allí, desde verse como un ejercicio de poder, no ha sido lo suficientemente explorado, pero que en el caso de las situaciones de los conflictos armados y específicamente en toda esta relación de los territorios en conflicto, pues es una cosa que se marca mucho. Recurrí, dijéramos, a algunos autores desde lo que yo les digo, más de la sociología y la antropología del territorio, específicamente algunos donde establecen esta relación del territorio entre los sistemas y los objetos que se ponen en el territorio, marcado por acciones, y que digamos que el espacio también habla de un conjunto de trayectorias. Pues otra autora, dijéramos, que también hace parte de una propuesta de doctorado de estudios territoriales que se llama Beatriz Nates. En Beatriz Nates pues hubo como elementos allí importantes que encontré, y era esa discusión porque el territorio era una construcción cultural en la cual tenían lugar las prácticas sociales y que desde allí, dijéramos, por lo tanto, respondían a relaciones complejas de reciprocidad, pero también de confrontación. Y esto también un poco me unía posteriormente a la propuesta de Rogelio Havelse, que habla de estas cosas y de cómo estas relaciones pues también están puestas en un espacio susceptible de cambios dependiendo de las dinámicas y las épocas en que se viven y se habitan estos territorios. Desde allí digamos que hay una inferencia importante, y es que el territorio es multidimensional y multiescalar, y que participa como en tres órdenes distintos en que se vive el territorio. Primero, el territorio se concreta, dijéramos, en la materialidad de una realidad en donde se registra la acción humana y por lo tanto los efectos de esta acción humana. Pero también tiene que ver con la interpretación del sujeto, cómo el sujeto, dijéramos, llega al territorio con una relación a priori y emocional en relación a lo que es el vínculo con la tierra y con el vínculo social alrededor de esta, y pues el territorio, digamos, como un orden de representación colectiva y cultural. Aquí entonces, digamos, me encontré con la propuesta de este autor. Este autor tiene un libro que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama El mito de la desterritorialización, y ahorita un poco les contaré la apuesta de este autor, pero el autor pone mucho la discusión sobre el territorio, como un espacio donde siempre está vinculado el poder y el control social mediante el control del espacio. Insisto que este para mí fue un elemento muy importante para interpretar el territorio o los territorios en zonas de conflicto. Pero antes de pasar a la siguiente, yo quiero también hacer una reflexión y es el momento en que llega el asunto del movimiento. Pues digamos que todas estas nuevas tradiciones acerca de los estudios territoriales mencionan una de las principales dicotomías, como las presentaba al principio, es pensar si el territorio siempre es estático o el territorio está en movimiento. Con la experiencia, digamos, que yo he vivido en los territorios de conflicto, lo que me puede dar es que efectivamente, me puedo dar cuenta es que efectivamente hay un ejercicio de movimiento en los territorios, y que el territorio, digamos, incluye también esta dimensión de la movilidad, en tanto el territorio es una combinación constante de dos fenómenos particulares, que son la desterritorialización y la reterritorialización.
Es decir, que en estos dos fenómenos de desterritorialización y reterritorialización, siempre, digamos, el espacio y la relación de poder se construye como una relación que también es simbólica, pero concreta en relación al propio espacio. Y el poder, pues al mismo tiempo es entendido como no solamente una habitación espacial, sino socioeconómica, funcional, simbólica y una apropiación cultural del mismo territorio. Yo soy paisa y hablo un poco rápido, entonces no sé si voy excesivamente rápido. No, bien. Bueno, digamos que todas estas nuevas tendencias del territorio lo que están visibilizando es que efectivamente hay un elemento fundamental en los estudios del territorio que es la movilización. Digamos que en tradiciones sociológicas a veces la desterritorialización se piensa como el despojo del territorio. Cuando se quita un territorio o se abandona un territorio y se pasa a otro. Pero dijéramos que este autor, Rollero, lo piensa más no como un asunto de despojo, sino como un asunto de tránsitos dentro del territorio y un asunto también cultural, social, político, donde al moverme de territorios me llevo algo de esos territorios y eso hace parte también de la configuración de lo que me pienso como el territorio. A este fenómeno específico él después lo concreta en una categoría que se llama la multiterritorialidad. Pero allí también, insisto, hace muy presente la categoría de movimiento, como en estas dos categorías de desterritorialización y reterritorialización aparece el movimiento. Entonces allí, digamos, esa categoría a mí me brindó la posibilidad de explicar muchos fenómenos que en el momento yo estaba estudiando, específicamente con fenómenos que tenían que ver con el desplazamiento a causa de la violencia y el múltiple desplazamiento. En tanto, dijéramos que el movimiento, entonces eso me llevó a estudiar teorías del movimiento y cómo se conectaban las teorías desde la danza, desde las artes plásticas y todo esto, con el movimiento y con esa categoría de movimiento que en esa sociología y la antropología del territorio empezaba a emerger. Obviamente, digamos, primero los acercamientos fueron entonces desde las teorías del movimiento de la danza y de las artes visuales, y allí un poco mencionan que la representación del movimiento posee una serie de potencias y básicamente quien empieza como a hacer esta propuesta es Charles Sanders Peirce, y allí digamos que refiere como tres formas concretas en estas potencias. Y dice que eso significa que la representación del movimiento, tanto a través de las imágenes gráficas como a través de la expresión cultural y corporal, tiene la posibilidad de representar el mundo con una gran similitud a los referentes directos con los que se es construido y vivido por el individuo. Implica que esta forma de representación puede incluso ser huella o rastro que permite revivenciar una condición o un hecho a pesar de que el sujeto haya sido separado de su propio espacio. Pues estas representaciones pueden simbolizar algo ausente mediante convenciones de una comunidad estable. Entonces, digamos que la imagen o el movimiento puede ser ícono, índice o símbolo. Y allí, digamos que efectivamente esto conectaba con lo que yo quería un poco explicar del movimiento en el territorio. Y ese carácter simbólico de la representación del movimiento hace que exista vínculos entre las formas de expresión humana que a primera vista no son evidentes. Es así como lo visual, lo sonoro, lo narrativo y lo vivencial están transversalizados por una línea íntima del movimiento que hace fluir constantemente las relaciones en el entorno colectivo. Digamos que allí de eso
lo que un poco deriva es que la representación del movimiento, tanto a través de esto que ellos nos decían, la imagen gráfica, la expresión cultural y la expresión cultural, tienen la posibilidad de representar un mundo y digamos representando como el individuo lo capta, lo asimila, lo interpreta, lo vive, es también en la misma medida un poco lo que nos intentaban decir los sociólogos del territorio. Allí, entonces, dijéramos que hay dos cosas que son importantes en las teorías del movimiento, y es que él dice que aún, dijéramos, quitándose el espacio, la persona es capaz de recrear lo que significa el movimiento, el símbolo y lo que culturalmente representa el movimiento para la interpretación, dijéramos, del sujeto en él. Antes entonces de llegar como a esta conversación ya tenía estos dos elementos, que era la interpretación del territorio desde unas visiones que incorporaban el movimiento, de las teorías, de las artes visuales, gráficas y de la danza, que me hablaban de cosas del movimiento y qué representaba el movimiento, digamos, como categoría. Y varias preguntas que yo tenía como investigadora. La primera pregunta que yo tenía como investigadora es que en ese momento, bueno, todavía estoy en un proceso de investigación en una zona de alto conflicto en Colombia que es Uribe Meta. Uribe Meta, digamos, para quienes no son colombianos, es un ícono dentro de los procesos de paz en Colombia porque es un territorio donde se hizo una zona de despeje, una zona de negociación, y el territorio que cubría 5 municipios se le entregó a las FARC y las FARC gobernaron en ese territorio por un mes. Pero todas las zonas alrededor vivieron múltiples desplazamientos. Entonces nosotros llegamos a la Uribe y allí, dijéramos, queríamos interpretar la noción de territorio que pasaba, dijéramos, por la vivencia de estas personas que tenían múltiples desplazamientos y cómo representarla, cómo llevarla a algo para que otros investigadores nos entendieran que allí existía un movimiento del territorio o un territorio en movimiento más bien. Y pues empezamos, digamos, en la búsqueda y cuál es la herramienta que como investigadores a primera mano teníamos, la cartografía social. Pero veíamos que la cartografía social tenía limitaciones. ¿Y cuáles eran esas limitaciones? Que la cartografía social para nosotros era una foto del territorio que probablemente en ciertos ejercicios podría proyectar el territorio a futuro, pero no daba cuenta del movimiento. ¿Por qué? Porque la cartografía pues se nos presenta como una metodología que es estática, que muchas veces dijéramos que puede tener un horizonte político de sujeto y de dinámicas que restringe, dijéramos, estos asuntos que nosotros queríamos visibilizar. Encontramos allí a un autor que se llama Perán, donde empezaba a hacerle como críticas y asuntos a la cartografía social que efectivamente con las cuales nosotros nos encontramos, porque la cartografía social no nos daba cuenta de lo que pasaba en estos fenómenos. Entonces allí surgió la apuesta de los mapas vivos territoriales, y los mapas vivos territoriales entonces básicamente entonces se configuran como, primero, una forma de visibilizar los datos que estábamos recogiendo, los sentidos y las representaciones de los sujetos, que no se pueden estandarizar en un plano fijo o en un solo plano, en una mirada solamente de una dimensión, sino que teníamos que empezar a explorar cómo se visibilizaban estos otros movimientos, incluyendo, dijéramos, otro tipo de metodologías. Y entonces allí surge esto como una forma de expresión gráfica
que trata de situar simbólicamente la vida de los sujetos en los territorios y las formas que se entretejen las situaciones y que se viven en pero también los movimientos que se recrean en esas interpretaciones. Los mapas vivos, entonces, lo que surge es un esquema dinámico que debe acudir a sistemas de representación cercanos a la imagen audiovisual y al movimiento en sí. Entonces allí, en esto, por fin encontramos que en esta apuesta metodológica efectivamente casaba muy bien lo que era el movimiento, las teorías del territorio y lo que nosotros estábamos viviendo allí en estos procesos. Voy a tratar de acelerar porque me queda un poco de tiempo, pero allí también dijéramos que encontramos una relación entre las artes gráficas, las expresiones, dijéramos, de sentimientos, los vínculos metodológicos que no pasaban por preguntarnos asuntos cualitativos o cuantitativos de la realidad, sino tratar de representar lo que la misma realidad decía con la mayor fidelidad de lo que nos decía la realidad. Entonces, digamos que los mapas vivos entonces recurren a elementos visuales, artísticos, tienen algo de un ejercicio de meternos un poco con asuntos de la visibilización de datos y los sistemas de visibilización de datos y las limitantes, insisto, que allí tiene la cartografía social. Estos mapas vivos entonces tienen como tres niveles de representación, una baja, una media y una alta. Entonces en este ejemplo que voy a tratar, quisiera, no sé, mirar si efectivamente bueno, no encuentro el video grande, pero bueno, el primer nivel, dijéramos, de graficación que tienen los mapas vivos es un nivel de representación pequeño, y este es un mapa vivo que construí a partir de un proceso de investigación en una organización que se llama Afro-Mupaz, la Asociación de Mujeres Afro por la Paz. Estas mujeres son desplazadas de una zona, dijéramos, bastante pobre en Colombia, que es el Chocó, y que, digamos, allí hay un asunto muy importante, que es que las mujeres chocuanas son desplazadas, llegan a la urbe bogotana, pero se traen el territorio con ellas, en todo lo que implica culturalmente sus saberes, sus prácticas y esto es a lo que muchos autores llaman el territorio portado, y nosotros queríamos graficar esto. Entonces, este es el primer mapa. ¿Ellos no están viendo? Este es el primer mapa, el primer nivel como de baja intensidad de la representación. Perdón que se me fue a la otra. Es que no fue aquí. Voy a tratar un poco de acelerarlo para que ustedes puedan... Ay, perdón, soy yo. Para que ustedes puedan ver. Lo que quería ver aquí es simplemente, digamos, de dónde vienen ellas, de un territorio, que este territorio pues está marcado con asuntos de los saberes ancestrales, la identidad y el arraigo frente a una cultura como la afrocolombiana, que digamos que esto no está por fuera del territorio, los saberes ancestrales y las representaciones de estos saberes no están por fuera del territorio, que este territorio o ellas como habitantes del territorio sufrieron un daño, que es el despojo, el desarraigo, la desterritorialización, pero sin embargo ellas trajeron consigo su territorio a Bogotá,
Aquí está, digamos, otro asunto, y es que ellas ahí van a una localidad de Usme y aquí sufren otros asuntos de daño, como es la estigmatización y la discriminación por ser una población afrocolombiana. Pero digamos que este mismo territorio portado es lo que les permite a ellas posteriormente, a partir de esa noción de territorio portado, el agenciamiento y la reterritorialización. Y que esto, en esta relación, digamos que esto fluctúa en las dimensiones del territorio, y esta no es una gráfica de los daños, sino de lo que intentamos graficar aquí efectivamente era el movimiento del territorio, cómo el territorio se movía en términos de la vida cotidiana y de unos procesos de agenciamiento político de las mujeres víctimas afrocolombianas. El segundo ejemplo lo voy a dar con una investigación de la Uribe y Julio Meta. Esta investigación empezó sobre procesos de desaparición forzada, pero en medio de los procesos de desaparición forzada, pues nos dimos cuenta que la desaparición forzada está ligada a otros procesos como el desplazamiento, los homicidios, la persecución política y todo esto. Pero que allí hay unos asuntos del territorio y queríamos ver cuáles eran las trayectorias del dolor que estaban allí vinculadas al territorio. En este caso, digamos, aquí hicimos, se me perdió el cosito. Allá. Aquí lo que hicimos fue graficar el caso de dos familias que tuvieron múltiples desplazamientos, pero dentro de esos daños tuvieron otros daños como fueron el homicidio, el reclutamiento, la desaparición forzada, y otra cosa que queríamos mostrar en esa trayectoria del dolor es que efectivamente, por ejemplo, las familias empezaban en toda la trayectoria del dolor alrededor del territorio, empezaban con un número de personas y al llegar a otro territorio, este número de personas ya se habían disminuido. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta familia partió con 6 integrantes, vivió varios desplazamientos, llegaron a un territorio, este es el territorio de partida y este es el territorio de llegada, y en este tránsito vivieron varias afectaciones. Aquí vemos, por ejemplo, que fue una desaparición forzada, homicidio, bueno. Y en el otro caso, es una familia con 11 personas, y lo que queríamos graficar aquí es el tránsito al dolor. Insisto, aquí queremos graficar elementos del conflicto armado que están ligados al asunto del territorio, pero donde el territorio es una categoría fundamental para pensar el territorio en movimiento. La anterior sería como un segundo nivel de representación de ese territorio. Un tercer nivel de representación de ese territorio serían sistemas de análisis o visualización de datos muchísimo más complejos que se podrían hacer a través de un proyecto o de cualquier uno de estos sistemas, donde se muestren estas interacciones en los territorios. O quizás este otro, donde, por ejemplo, esto muestra el movimiento de ciudadanos en relación, digamos, a una categoría del movimiento y cómo esos ciudadanos han transitado o se han movido en el territorio. Entonces, digamos que allí lo importante de visibilizar es que efectivamente el territorio tiene un movimiento, que el movimiento no está alejado del territorio, y empezar, digamos, a preguntarnos cómo
hay asuntos tan complejos como todos los daños vinculados a estos procesos de desaparición forzada, de desplazamiento, que no se pueden estudiar por fuera de las categorías del territorio, como es las categorías de poder, de ordenamiento político y social, y que no solamente darían cuenta de un espacio físico, sino lo que se vive y se recrea en el espacio físico. Y por eso digamos que la propuesta es pensarnos que el territorio está en movimiento, pero para visibilizar ese territorio necesitamos otras formas de representación visual para poderlo interpretar. Creo que hasta ahí, y escucho entonces preguntas, reacciones y demás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Alba Lucía Cruz, quien nos presentó en su conferencia, en su videoconferencia, el proceso que siguió con su investigación, mediante la cual, si nos están escuchando, ¿verdad? Sí. Hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias, Alba Lucía, por tu presentación. Tenemos por acá algunas preguntas que sería interesante poder compartir con Alba Lucía. ¿Sí te parece? En principio, decía Sebastián Sáenz, compañero, sería interesante colocar de dónde escribimos, un poco para tener una noción desde dónde nos están viendo. Bueno, Sebastián pregunta que un poco cuáles serían las experiencias que has tenido en términos de qué, violencia, migraciones, que le gustaría que ahondaras un poco más en ello. Bueno, listo. Creo que ahí lo conté un poco, pero básicamente esto surgió de un proceso de dos procesos, uno que vengo desarrollando con mujeres afrocolombias desplazadas víctimas de violencia sexual en Colombia, y el tratar allí de explicar cuál era la interpretación de territorio y que traían o que configuraban estas mujeres cuando sufrían un proceso de, entre comillas, de desterritorialización. Y el otro es procesos de desaparición forzada en esta zona que les conté, Uribe, Meta, Colombia, donde hay altos índices de desaparición forzada, pero la desaparición forzada pues está ligada a otros procesos de desplazamiento y de estos asuntos. Entonces, de allí precisamente surgió el asunto de, bueno, ¿cómo visibilizamos esas relaciones que se construyen en el territorio, que traen todos estos procesos de violencia, específicamente desde estos casos que yo estaba o que estoy analizando, y que la cartografía social para mí era limitante, no me dejaba mostrar elementos del conflicto, pero los quería representar en cómo se vivían, y eso causaba procesos, dijéramos, uno podría llamarlo en una categoría grande de movilidad social, de movilidad humana, perdón, pero que es una movilidad humana asociada específicamente al conflicto armado colombiano. Chévere. Aura, perdón, Aura no, Alba Lucía, Aura López nos pregunta lo siguiente, o al menos hace una inquietud que vale la pena debatirla, y es lo siguiente. Mira, ella dice, buscaste en la danza una teoría del movimiento, pero ¿no has pensado o encontrado en la literatura especializada el uso de la fluidodinámica, es decir, mecánica de fluido, conservación de cantidad de movimiento, como un modelo de referencia, tal vez? Sí, bueno, esa exploración, yo hice toda la exploración del movimiento. Auxilio. Hola. Sí, muy bien, muy bien. Hice la exploración del movimiento, de las teorías de movimiento, inicialmente, digamos, por toda la teoría de la física, y posteriormente
Vi también algunas apuestas como las cartografías esquizomáticas, que es una propuesta, dijéramos, desde las escuelas estructuralistas. También hay una propuesta que se llaman las cartografías dimensionales, y que también hablan como del asunto de la representación y del movimiento, pero a mi modo de ver, estas categorías se centraban por ejemplo, la cartografía esquizomática solamente se centra en el asunto de la relación del poder, y para mí era restrictiva esto. Y desde las teorías de la física y esto no me explicaban elementos sociológicos concretos que yo quería analizar en la construcción de mapas vivos. Alba, nos pregunta Luz Marisa Acero Forero sobre la posibilidad de que profundizara en las dimensiones de tus mapas, y de manera específica dice que si es posible, o al menos metodológicamente posible, en un mismo estudio de caso o investigación, tener esos tres niveles analíticos, esas tres dimensiones de las que nos hablaba. Sí, digamos que los tres niveles yo los puse de acuerdo como a qué tan viable era la representación visual con el movimiento en el territorio. Entonces, digamos que la baja densidad representa un movimiento del territorio en una sola dimensión de categoría. La segunda, tú puedes mezclar más categorías para representar cómo estas categorías se mueven en el territorio. Y la tercera, digamos que representa una mayor cantidad de categorías, pero aparte de eso hay una participación un poco más de la integración de sistemas visuales de información, que incluso los participantes pueden tener. En el tercer nivel, digamos que lo que nosotros estamos haciendo en el proceso de desaparición forzada es que las personas que pertenecen a estas organizaciones sociales, que fueron con quienes construimos o dialogamos en los procesos de investigación, crearan una aplicación o creamos con ellos una aplicación que nos permitiera ver si ellos se desplazaban de un lugar a otro, y después nosotros representábamos estos en este sistema de representación visual. Pero siento que como que hay que primero abordar un nivel bajo, un nivel intermedio y eso, y que todo depende de la integración con los sujetos y que tanto, digamos, las personas con las que investigamos en los territorios se integren a este tipo de conversaciones que pasan por la tecnología, por la sociología, pero también que pasan, digamos, por representar asuntos del territorio y hacerlos conscientes críticamente para mirar la utilidad que esto puede tener, por ejemplo, en términos de los estudios de conflicto, de desaparición o de movilidad humana, en términos del conflicto en Colombia. Alba, en relación con la crisis venezolana, la migración venezolana particularmente, ¿qué vínculo o qué aporte puede tener esta metodología para la comprensión de este fenómeno social? Sí, yo creo que en temas de migraciones es un asunto súper valioso porque digamos que si yo desde una metodología tradicional de representación del territorio fuera a mirar los procesos de movilidad y las razones por las cuales las personas migran frente a una crisis humanitaria y política como la de Venezuela, o frente, dijéramos, un proceso político de este corte, pues la cartografía me quedaría corta al ponerlo simplemente como una forma estática de eso en un momento determinado, en el momento en que el investigador hace la cartografía. Pero digamos que todos estos sistemas me permitirían integrar elementos, pero también verlos, digamos, en un tiempo real en el cual me permitan análisis de estos datos en un tiempo real, y que en ese tiempo real yo los pueda analizar, no solamente en la foto que me da la cartografía en el momento en que yo la apliqué. Muy bien, esa pregunta te la hacía María Palomo de Venezuela, que aprovecho de saludarla. También Juan Martín desde México, te desea pues muchas felicidades por tu investigación y considera que tu aporte es interesante para identificar formas de movilidad, él llama de movilidad agresiva, y que de alguna manera abre puertas a nuevas investigaciones en el seguimiento de desapariciones. Alba, ¿cómo llevarías tu metodología al espacio de la cartografía socioeducativa? Eh, Una inquietud
que de alguna manera se nos ha presentado y la comparte Daniela García. Bueno, yo lo que creo es que pues ahí hay como una crítica fuerte a la cartografía como tal, dijéramos, a las limitantes que la cartografía en general pueda tener. Yo creo que la cartografía nos serviría para un análisis como de un primer nivel del territorio o de los asuntos del territorio, pero si la vemos, digamos, como un primer elemento de arranque, nos permitiría posteriormente analizar otros elementos o otras categorías del territorio con el cual se complementen asuntos que tienen que ver con los procesos socioeducativos ligados, digamos, a todos estos procesos de migración, de desplazamiento, de desaparición, de conflicto o de movilidad humana en términos de eso. Alba, dice Carla Mijangos desde México, ¿cuáles son las principales desventajas que tiene el método cartográfico? La cartografía como tal, yo pensaría que la cartografía, tú puedes hacer un ejercicio gráfico, insisto, en el momento en que tú la levantas, y un ejercicio proyectivo con los sujetos de pensarse el territorio hacia un momento futuro o algo así, pero no muestra el movimiento del territorio, o sea, cómo se mueve el territorio. O sea, tú no puedes analizar en este momento con los sujetos cómo se están moviendo esas categorías, cómo esas categorías están dialogando en un momento presente, sino en el momento en que tú hiciste la cartografía y una proyección sobre algo esperado, entre comillas, que puede ser deseable, mientras que, por ejemplo, el tercer nivel de los mapas vivos muestran el movimiento en un instante real, digamos, no proyectivo, sino real. Y eso, digamos, que allí estarían las limitantes de la cartografía. En este tipo de asuntos, de mezclar ese asunto de que el territorio está en movimiento y que el movimiento no es una categoría por fuera del territorio. Yo creo que aquí, mira, Lady Quesada desde el Ecuador, saludos Lady, hace una pregunta que a mí me parece bien, bien interesante, y es que cómo el movimiento migratorio, o perdón, cómo pudiéramos representar desde la cartografía la influencia del movimiento migratorio en la construcción de la identidad cultural de una sociedad. Creo que Lady complejiza la cosa y me parece bien interesante porque si el mapa no es territorio, y estamos hablando de hace rato que el movimiento y interacción permiten la construcción de una de una representación, entonces, ¿cómo es que esta interacción de elementos permite la construcción de la identidad cultural en una sociedad determinada? O en una sociedad receptora, en todo caso, ¿no? Sí. Yo creo que el mapa vivo es territorio, o sea, yo no creo que el mapa vivo no sea territorio, lo que pasa es que es una representación visual del territorio diferente, porque lo que queremos representar dentro del territorio es cómo se viven los procesos de desterritorialización y reterritorialización del territorio en el movimiento y cómo allí hay un movimiento presente que no solamente, dijéramos, es un movimiento, por decirlo así, como de pasar de un lugar a otro, sino que es un movimiento que trae consigo unas simbolizaciones alrededor de categorías que emergen en ese movimiento. Lo voy a explicar. Cuando en los casos que nosotros vimos, que yo les mostraba en ese segundo nivel, a veces nosotros analizamos un núcleo familiar que partió de un lugar de desplazamiento, pero ese núcleo familiar tuvo 5, en nuestra investigación hubo familias que tuvieron hasta 10 desplazamientos en territorios más o menos cercanos. Y uno no podría pensar que en cada uno de los territorios como que simplemente cerró la brecha simbólica con ese territorio que dejó, sino que de cada territorio hay un asunto que se configura incluso culturalmente en lo que el sujeto va armando. Pero también, digamos, que va formando una identidad alrededor de cómo el territorio se configura como un asunto simbólico y cultural de las personas. Entonces, yo siento que no es que el mapa no sea territorio, yo creo que en principio, y es la apuesta, el mapa vivo es territorio, pero es una forma distinta de representar el territorio. Sí, yo hacía la alusión a que cuando hablaba de mapa, hablaba de representación cognitiva, ¿no? Mapa como mentalidad social, o mapa como mentalidad individual y signo de un territorio, y lo veía de un punto de vista rígido. Claro, la interpretación que tú das
al adjetivarlo con bio, está colocando un mapa de movimiento, y es que definitivamente lo que trabajamos es que esa identidad o ese elemento que te define a donde vayas, definitivamente lo expresas, ¿no? Y que de alguna manera permite la emergencia de otro nuevo sistema interaccional. Y ahí a mí particularmente me llega a la mente lo siguiente: ¿qué relación ves, qué diferencia encuentras entre dos categorías que son muy, muy movidas? Tú has trabajado duro la noción de territorio, nosotros en el grupo de investigación hemos trabajado la noción de contexto para darle significación al discurso. Entonces, esa noción que traes de territorio puede ser análoga a la de contexto, sería una. Y esto que llamas movimiento puede ser análogo a interacción, es la segunda. No lo sé muy bien porque no sé muy bien cómo ustedes están proponiendo lo de contexto. Pero digamos que el territorio aquí es una convergencia de asuntos vivos que suceden en el territorio. Las relaciones de poder, las relaciones políticas, las relaciones económicas, las relaciones incluso emotivas que están allí dentro del territorio. Una de las cosas que yo quería representar en ese segundo mapa era la trayectoria del dolor, porque yo siento que en estos casos que yo he estudiado, el dolor no se queda en una parte. Y de hecho, no, el ejemplo que yo les mostraba es que en las familias cada desplazamiento causó también un daño. No, la familia empezó siendo desplazada, pero en el siguiente desplazamiento hubo un homicidio, pero después hubo una desaparición, pero después hubo otro desplazamiento. Entonces allí no solamente es la que se muevan, sino que también es lo que se carga o lo que se lleva en esa representación del movimiento y de los movimientos en el territorio. Entonces, probablemente, digamos, el contexto da cuenta de los elementos sociopolíticos emergentes que están allí, pero no sé si el contexto dé cuenta del movimiento y las categorías de movimiento dentro del territorio. ¿A qué me voy yo? Es que probablemente, digamos, en este estudio que yo les digo particularmente, el dolor era un elemento fundamental, no en el contexto, sino en la interpretación sociopolítica e individual y colectiva que los sujetos tenían del territorio, que puede ser del contexto, o sea, porque hay, digamos, una guerra y todo un escenario de conflicto, pero que a veces, digamos, se tramita de formas individuales y colectivas de una manera diferente en los contextos. Porque no es lo mismo las víctimas afrocolombianas que yo estudié, que venían del Chocó, que también tenían unas trayectorias del dolor, pero allí había otro asunto muy importante, que eran los saberes ancestrales, que también hacían parte del territorio. A ellos, que son campesinos, digamos que sufrieron otros procesos. Entonces, no sé si se le podría asimilar o no. Mira, de la Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador, hay un grupo de investigación que nos plantea lo siguiente: ¿cómo es posible, cómo se pudiera comprender el mapa vivo del territorio educativo? Y así lo describe Daniela García, pero yo me pregunto, si veo el aula como un espacio territorial o potencialmente territorializable, según la perspectiva teórica que nos regalas esta noche, ¿cómo poder entonces aplicar esta metódica para comprender, por ejemplo, las trayectorias de aprendizaje, también las trayectorias de disciplina? Se me ocurre pensar en las trayectorias de la resiliencia educativa, porque en definitiva son modos de expresión de esquemas intangibles que constituyen un modo de moverse, un modo de interactuar y un modo de significar. ¿Es posible entonces trasladar esta metódica al interior de un aula como espacio? Sí, sí, yo creo que el mapa vivo tiene la ventaja de que tú puedes representar los territorios. Y si tú asimilas, digamos, como el aula como un escenario, un territorio de aprendizaje o de movimientos en torno al aprendizaje, yo creo que sí se puede asimilar, claro, porque tú tienes allí que ver categorías de cómo se mueven, por ejemplo, las trayectorias en cómo se aprenden, las trayectorias de la dificultad en el aprendizaje, las barreras en el aprendizaje. Incluso uno podría pensarlo, uno podría mirar
las trayectorias y los movimientos de los discursos pedagógicos, cómo esos discursos pedagógicos se detonan o no dependiendo de ciertos dispositivos pedagógicos en esas trayectorias. Entonces, claro que serviría muchísimo. Pregunta Aníbal Fossati de la Universidad Técnica de Panamá, que si las causas de los desplazamientos también están representados en la cartografía. En los mapas vivos territoriales, porque es que no lo quiero llamar cartografía, sí están, porque no son cartografía, de hecho, digamos que allí, pues, insisto, pues yo tengo un debate con el concepto de cartografía tradicional. Pues sí, efectivamente están visualizados los múltiples desplazamientos que, digamos, estas personas tuvieron. Insisto que en la investigación en esa zona, las familias tienen mínimo 3 desplazamientos y máximo han tenido 10 desplazamientos en un periodo de 6 años. Claro que digamos que en el mapa vivo que nosotros logramos realizar de este fenómeno, efectivamente pudimos visibilizar todos los desplazamientos de ellas. Y en este momento lo que les cuento es que estamos haciendo a través, digamos, ya de una mezcla con tecnologías, con apps, pues estamos tratando de que las mismas personas de las organizaciones sociales que nos acompañaron nos cuenten a través de esta aplicación los lugares a donde se mueven o los lugares en los que transitan para tener, digamos, una visibilización en el presente de lo que sucede con ellos. Que obviamente es una herramienta que en términos de análisis de política pública, en términos de poder hacer estrategias de intervención en procesos de movilidad humana, por ejemplo, son muy importantes para una zona de conflicto como la que nosotros tenemos y la zona donde nosotros estuvimos. Bien. Joan. Bueno, muy bien. Nos parece muy interesante esta propuesta que nos hace Alba y es muy, digamos que se acopla a tal vez algunos criterios que siempre manejamos, siempre estamos como buscando, y nosotros estamos en una búsqueda permanente desde la interdisciplinariedad, desde la convergencia de diversas formas para abordar, en este caso, fenómenos sociales. Alba pues hace un ejercicio que me parece muy interesante de integrar aplicaciones tecnológicas con comprensiones teóricas del movimiento, que pues es una categoría que va acompañándola a ella a lo largo de su discurrir, tanto teórico como metodológico y técnico, ¿no? Y pues ya lo que se ha comentado, y aquí tenemos más desde Viña del Mar, Gaudis Mora, soy venezolana, a ver cómo configurar la identidad en los venezolanos que estamos desplazados por tantas partes del mundo, pero en cuanto a la identidad. Entonces, yo creo que el tema venezolano es un tema con una alta potencialidad de esta migración, este éxodo. Algunos ya no dicen migración, sino éxodo de la diáspora venezolana. Será como muy... con esta aplicación que nos muestra Alba Lucía, tendrá una altísima potencialidad para poderse, digamos, aplicar para profundizar en cómo, pues por esos territorios, porque es que hay venezolanos que nosotros sabemos que salen del país y van por varios países hasta que llegan a un punto final donde supuestamente se van a quedar. Entonces sería como interesante retomar el planteamiento metodológico y técnico que nos hace Alba para hacer ejercicios que nos permitan profundizar como es el tema con el éxodo venezolano, ¿no? Claro, pero en esta pregunta de manera concreta que nos hace Mora, Gaudis Mora desde Chile, es que cómo configurar una identidad. ¿Cómo te parece que pudiéramos configurar una identidad de los venezolanos que pues estamos desplazados por tantas partes del mundo? Pregunta Gaudis Mora desde Chile. Yo creo que primero
Pues un asunto importante en términos de identidad cultural cuando se han pasado procesos, digamos, dolorosos de desprendimiento del territorio, de abandono, de despojo, de desarraigo, de todas estas situaciones ligadas a los procesos de migración. Una parte importante, digamos, es el retorno a lo que entendemos como territorio y el retorno, digamos, a lo que significa el territorio dentro de la vida cotidiana de los sujetos que pasan o viven un proceso de desterritorialización o de multiterritorialidad, pues algunos, insisto, tienen muy presente esta categoría de multiterritorialidad. Entonces, la primera, digamos, es que la herramienta podría servir para representar esos lugares de movilidad, pero a la vez representar asuntos que tienen que ver con la movilidad en términos de las razones por las que nos movemos, probablemente cuáles han sido las redes de solidaridad que hemos construido, los lugares de convergencia social, cultural que hemos arraigado allí en estos territorios, y esto haría, digamos, en términos de los procesos migratorios venezolanos, comprenderlos más, pero llegar a interpretar asuntos de la identidad del pueblo desarraigado en términos de posibilidades de política pública de retorno incluso. Bueno, muy bien. También, además de preguntas, comentarios, nos han escrito quienes han participado en este webinar, también para felicitar a Alba por esta interesante investigación que plantea este ejercicio de convergencia, ¿no? o de integración de conceptos sobre el movimiento, de aplicaciones tecnológicas, etc. Entonces, Carla, ya para hacer ya para procesar esta última pregunta, Carla Mijangos, gracias por presentarnos otras posibilidades para hacer investigación. Además, estas nuevas opciones nos ayudan a comprender e interpretar mejor los fenómenos sociales. Saludos a la doctora. Bueno, yo creo que podemos dar... Sí. Bueno, es que un poco estoy diciéndole aquí al doctor Johan, para mí es muy, sigo un poco en el proceso de indagación de todas estas cosas. Personalmente, digamos, yo como que tengo un pedazo de artista por ahí metido, entonces también estas inquietudes de cómo vincular en asuntos de otro tipo de disciplinas, como las artes o las disciplinas, digamos, que vienen de las ingenierías, las matemáticas, esto probablemente me ha servido para preguntarme otras cosas, pero como estamos en la red, pues yo les voy a volver en algún momento a presentar la primera diapositiva donde dejo mi correo y creo que las preguntas que me puedan seguir haciendo, pero también los aportes en términos de, bueno, cómo piénsate esta otra cosa, o creo que podrían ayudar muchísimo a alimentar lo que en el momento estoy construyendo, que ya ha tenido, como ustedes vieron, aplicaciones prácticas en casos concretos, pero todo lo que vengan en preguntas y en comentarios que puedan contribuir a esto, creo que eso hace parte de poder afinar lo que estamos pensando. Sin duda, Alba Lucía, es muy cierto. Tienes aquí como unas 15, 20 preguntas pendientes, el tiempo ya no nos acompaña. Sin embargo, hay que decirle a nuestra audiencia que estas preguntas las vamos a entregar a Alba Lucía, ella las va a contestar y las vamos a difundir en nuestra página de Facebook. Asimismo, este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube. Nos gustaría en este rato conocer su opinión acerca de lo que ha sucedido. Entonces vamos a responder una encuesta rapidito. Creo que tiene 2 preguntas a partir de este rato. ¿Ok? Está entonces disponible. Aquí vamos. Muy bien. Okay, completa la encuesta. El tema es importante que los compañeros a partir de este momento puedan aportarnos con su respuesta. Esto nos va a permitir mejorar, ampliar nuestra línea de oferta. Alba Lucía, debo decirte que el tema les ha parecido muy importante, está creciendo rápidamente. Lleva un 91% de excelencia, 15 muy buena, y se va moviendo muy rápido este margen de respuesta. Ya luego daremos a conocer el proceso. Ok, en este rato
Nos falta un poquito ya para terminar el proceso de respuesta. Llevamos el 55% de votos. La verdad es que este espacio de diálogo es bien interesante. Creo que quedan muchas provocaciones cognitivas allí pendientes, porque en definitiva cada quien lee la realidad de su espacio disciplinario, ¿no? Y va buscando modos de concebir. Mientras te escuchaba, me llamaba la atención esto de la trayectoria del dolor. Y resulta que en la vida pues hay trayectorias de todo tipo. Tú tienes trayectorias de aprendizaje, trayectorias de amor, trayectorias que van marcando tu sensibilidad, tu identidad, y que definitivamente aquí está en un punto de diferencia importante que vale la pena rescatar. Así que aquí hay que ver cómo darle vuelta a este asunto. Creo también que habrá mucho de Alba Lucía por contar y por comentar en las redes a propósito de este planteamiento. Y en definitiva, se trata de darnos cuenta que es posible generar una medida de una manera, digamos, provocadora, atrevida, de entender procesos que clásicamente se han mostrado desde otra perspectiva. Alba, quisiera preguntarte algo que no quiero cerrar la noche sin saberlo. Tú has hablado muchas veces de representaciones, de significados, de ideas compartidas. Si Moscovici estuviese viendo en este rato, este teórico que mezcla psicoanálisis y psicología social, y fuese parte de tu auditorio, ¿qué te preguntaría él y qué le contestarías tú? Uy. ¿Qué me preguntaría? Cuando tú lees a Moscovici y de repente lo pones a dialogar con Alba, el planteamiento de Alba y sus mapas vivos y su cartografía social en movimiento le darían respuestas a algunas cosas y pondrían en jaque muchas otras. Porque el concepto de representación tiene ahí un espacio de localidad definida. Entonces, vamos a ver, Alba Lucía, ¿qué le contarías a Moscovici? ¿Qué le dirías? Hola Moscovici, te faltó como acto aquí, o creo que no ajustaste aquello allá. Y en consecuencia, ¿qué quedaría pendiente? Porque sabemos que la teoría de representación ha tenido un cuestionamiento importante, pero también una utilidad tremendamente amplia. Entonces, a ese creador, definitivamente, ¿qué le dirías? Bueno, es que sabes que yo pienso una cosa, que la teoría de representación de él estaba puesta en tratar de explicar sociológicamente el rollo de las identidades a través de los imaginarios sociales y cómo se construían allí colectivamente el asunto de los imaginarios sociales. Y creo que él estaba metido en ese campo muchísimo más sociológico, muchísimo más, dijéramos, de las ciencias sociales y no tanto humanas. Pero fíjate que, por ejemplo, él le da un carácter de dinamismo al concepto de representaciones colectivas. Él, además, las dinamiza, las nutre, les da un carácter de mayor, aviva el intangible y empieza a mover interacciones y empieza a entender que las relaciones entre el sujeto y el contexto van a dar forma a nuevos significados, o no nuevos, van a ser inteligibles significados que antes aparentemente no estaban muy claros, ¿no? Sin embargo, cuando yo te escucho, veo entonces que la noción de contexto de Moscovici termina siendo muy rígida, porque definitivamente la representación tiene una frontera delineada, porque obviamente la relación entre discurso y contexto genera un significado. Luego, tú mueves la frontera, tú haces la frontera muy elástica, y si mueves la frontera, la representación ahora la dinamizas más, le das un carácter de elasticidad que probablemente en la teoría inicial no estaba presente. Y creo que allí he encontrado esta noche, al menos siendo atento a tu lectura, un punto de inflexión que valdría la pena cuestionar sobre el término de la permanencia y la flexibilidad de la representación como consecuencia del movimiento y del tránsito de los actores por diferentes, a pesar de tu inconveniente, de diferentes cartografías, porque vaya, digamos que las palabras adquieren alma de la perspectiva del que las vive. Y como yo no estoy conflictuado con ella, entonces sí creo que el tránsito que hace por diferentes territorios flexibilizan el proceso o probablemente, digamos, redimensionan ese sentido representacional, que valdría la pena indagarlo, ¿no? De repente tu visión como antropóloga, trabajadora social, le daría más complejidad que mi limitada vista, pero sí creo que habría mucho que contar en ese sentido. Creo que por aquí nos llega una pregunta de último momento. Yo también estaba en esa vía de lo que tú dices, que me parece muy interesante también mirar el tema
que fue una, dijéramos, preocupación mía, y es la representación desde lo visual, o sea, desde la imagen y desde, digamos, las herencias de toda la teoría de la imagen en movimiento. Un poco allí para discutir el asunto de no solamente el dinamismo de la representación desde el campo de lo social, sino de la representación como sistema visual de esa representación simbólica que se da en lo cultural. Entonces que allí también habría que entrar a mezclar un poco o a mirar los vasos vinculantes que existen entre esas configuraciones de la representación. Sí, creo que todavía hay muchas mezclas pendientes. No sé cómo lo ves tú, Joan. Creo que a mí particularmente me generó mucha inquietud cognitiva esto y me pone a pensar en múltiples mezclas y además me invita a construir una noción de mixtura metodológica diferente a la clásica, ¿sabes? Porque en definitiva esta idea de Alba incluso pone en debate la rigidez epistemológica, ¿no? Y da cuenta de que esa coexistencia epistémica reclama nuevas metodologías. Y que a pesar de que las personas conservadoras o los que hacen metodología conservadora, muy normativa y todo aquello, siempre se apeguen a criterios de probabilidad, de conservadurismo lingüístico, para hacer valoraciones léxicas, etcétera. Y creo que es tiempo de hacer cosas distintas, porque incluso las teorías están empezando a temblar. Las teorías están diciendo que vamos, sus marcos normativos originarios sirvieron para construir una respuesta a las demandas del entorno. Pero ahora, cuando encontramos otras tendencias, empezamos a darle movimiento, vamos, definitivamente se van a generar situaciones de confrontación que exigen novedad. Y básicamente sí, creo que estamos en ese tenor. Sí. De verdad que me parece que hay aquí una alta potencialidad para aplicar esta metodología en el campo educativo, pues tendría mucha fuerza, ¿no? Mirar cómo se mueve, por ejemplo, la relación entre estilos cognitivos o cómo se puede representar el movimiento en la construcción de los aprendizajes en el aula como un territorio, o cómo se mueve el discurso o la fuerza discursiva o la densidad de los conceptos que los docentes utilizamos y cómo llegan estos conceptos a los estudiantes y cómo los estudiantes podrían reconfigurar nuevos conceptos para representarlos con estos mapas, ¿no? Trabajando también pues estas ideas de los mapas cognitivos y del tema de lo del movimiento en el aula como un territorio. Me quedó sonando mucho esa idea en la cabeza porque no conozco que haya una aplicación de mapa o de cartografía o de arqueología, vamos a decir así, cognitiva en términos. Hay algunos estudios. Cómo se pudiese representar, cómo se mueve el conocimiento entre un aula, digamos, entre los actores en el aula de clase, asumiendo que el aula sería también un territorio, ¿no? Yo creo que ahorita la relación entre migración y educación, si planteamos un estudio entre estudiantes migrantes, creo que el ejercicio metodológico de nuestra compañera sería excelente, porque pondría en evidencia un modo de incluso hacer prospectiva, un modo de construir un vaso comunicante de la representación del colegio, desde donde vengo, al colegio que me recibe, ¿no? Y luego cómo voy transportando todo lo que me hace ser un ciudadano en la escuela. Luego voy a otro contrato social donde traigo obviamente un referente y ahí empieza a haber un proceso de transformación que vale la pena rescatar. Claudia, ¿hay alguna herramienta de software, alguna técnica en particular que hayas empleado o en la que te apoyas para poder visualizar ese mapa? Sí, ya en un, dijéramos, tercer nivel, processing, creo que es un sistema de visibilización de datos que da muchísimas posibilidades para precisamente ver el movimiento en los territorios. Y digamos que allí, pero insisto, una cosa que yo decía, y es que el uso de estas herramientas como que va evolucionando a medida, o va, dijéramos, haciéndose útil a medida que yo empiezo a complejizar
los asuntos o las categorías en el territorio. Mientras más categorías haya, el reto de representarlas es mucho más alto y allí la tecnología se vuelve un elemento, dijéramos, mucho más presente. Entonces, por ejemplo, en ese tercer nivel, el processing es un elemento súper clave para visibilizar el movimiento. Sí, se me ocurre en este rato que pudiéramos ofrecerle a nuestra audiencia la posibilidad de que hayan investigaciones donde trabajemos con tweets. En un proceso, por ejemplo, de interpretación de sentimientos y trabajando la posibilidad de geolocalización que te dan los tweets, pues puedes construir todo un mapa emocional en relación con un hashtag determinado. Y esto, vamos, empieza a construir novedad. Por ejemplo, tú puedes posicionar un hashtag, uno o varios, en relación con un fenómeno que esté sucediendo, y vamos a ver la opinión de quien responde, desde dónde, y vamos generando la identidad de algunas palabras que tengan carga emocional, carga social, y esto definitivamente nos permite construir. Y luego pudiéramos ver cómo, por ejemplo, en ciudades o países que pueden ser extremos o dentro de un mismo continente, van a haber variaciones en relación con un punto, y esto va a permitir entender o explicar el nivel de tolerancia o el nivel de rechazo que tengamos en relación con ese fenómeno. Y aquí pudiéramos pasar pues toda la noche hablando de posibilidades metodológicas para hacer cosas fantásticas, pero bueno, nuestra compañera también tiene vida después de este webinar, y creo que estaría muy dispuesta a leer con mucha calma las preguntas que le han hecho para poder establecer respuesta a las personas. Pienso que, si les parece, puedan dejar su correo electrónico si quisieran tener una relación más personal con Claudia, en relación con la pregunta que hacen. Alba Lucía. Yo definitivamente... Alba Lucía. No. Bueno, pero ven acá, como estamos en un tema de significados, mapas, territorios, yo traigo mi Claudia de dónde, Claro. la estoy atravesando. La movilidad nominal. Y todavía no de algo. Pero bueno, nada. Sería interesante que Alba pueda tener los correos electrónicos de las personas que la contactan para ampliar. Creo que puede dar origen a algunos proyectos de investigación conjuntos. Pienso que con la experiencia de una mujer que es tan plural en su formación disciplinaria, sería un desperdicio pues no preguntarle, no considerarla para algunos proyectos. Además, esas visiones tan robustas son muy necesarias, y creo que a partir de ahora pues Alba ha sido un activo, es un activo fijo, fuerte de nuestra red. En consecuencia, no puedo yo cerrar nada de esto sin agradecerte, Alba, la disposición, digamos, la paciencia que has tenido con nosotros mientras que arreglamos todo esto, la confianza en compartir tus saberes, porque los saberes para un académico son su joya más preciada, pero pasamos toda la vida construyéndolo. Y en consecuencia, definitivamente, quienes han disfrutado de este proceso no van a dudar en continuar visitando la página, en prepararse para el evento que va a ser en noviembre. Sería interesante que revisen nuestra página web, risei.org. Aún tenemos abierto el lapso para la presentación de ponencias, y en consecuencia, nada, Risei es un espacio de todos y para todos. Esto es una pequeña muestra de nuestra calidad académica, es una pequeña muestra de la fuerza que hay desde el punto de vista de formación y de disposición para el aprendizaje que hay en la gente que apoya la red. Por lo tanto, es una invitación a querer ser más, a unir voces para crear un gran mapa vivo que haga una voz diferente para entender el proceso de hacer investigación, de vivirla y de transformarla. Así que bueno, como coordinador de esta red estoy muy contento de que estés con nosotros, Alba, y de que continúes con nosotros. Esto es el principio sin fin. No, principio sin fin. ¿Qué opinas al respecto, hermano? No, no los voy a dejar hablar. Muchas gracias, no, muchísimas gracias también a Joan por la confianza, a ti, obviamente, digamos, para mí estos espacios son muy interesantes porque yo creo que hace parte de la vida académica exponerse. Y en la exposición, pues creo que lo que yo me llevo es absolutamente todo lo que puedan nutrir a la propuesta, que creo, insisto, yo tengo la idea de que pueda mi propuesta generar muchas cosas, pero siento que pues ahí vamos evolucionando, pero muchísimas gracias porque siento que necesitamos, o sea, las realidades que hoy en día hacemos, interpretamos, construimos, nos acercamos,
nos ponen, dijéramos, retos distintos, retos de movernos como investigadores, de movernos a mirar cómo también lo estamos haciendo, cómo lo estamos socializando, digamos, porque hoy en día en la generación, hoy los estudiantes universitarios pues no, difícilmente en un ejercicio de una ponencia de 40 minutos con supermarcos teóricos, a veces no son tan estáticos o tan juiciosos en escuchar esto, y yo creo que necesitamos distintas formas de representar el conocimiento, lo que hacemos, y yo creo que ese es como mi reto también muy personal como docente y como investigadora de cómo hacerlo, y cómo hacerlo en comunidades y hacer visible lo que pasa en comunidades que no tienen voces, en el caso, digamos, del conflicto colombiano, que es muy difícil que las voces de ellos lleguen a espacios políticos donde este tipo de realidades se vean de otra manera. Entonces creo que allí hay un reto enorme y insisto en todas las preguntas que posteriores me puedan hacer y esto, las reflexiones que tú hacías, que creo que también allí hay que entrar a profundizar cosas, me parece bastante interesantes. Yo les escribí por ahí mi correíto a lcruz@unisalle.edu.com y ahí, digamos, estoy en toda la disposición de que sigamos en el diálogo y yo feliz de ser un activo de la red. Eso me encanta. Claro. Sí, sí, de verdad que desde que conocí esta propuesta de Alba, no dudé, ¿verdad?, en pues incorporarla y, digamos, invitarla de manera directa a que pues haga parte de nuestra red, que ya incluso hace parte de la red y nos va a acompañar en otras iniciativas que hemos llevado adelante, ¿no? No me resta sino agradecerle a Alba por su participación, por su disposición, por el tiempo compartido, por la generosidad con la que comparte su conocimiento y sus experiencias. Y pues sigamos adelante, pendientes de las próximas conferencias que vamos a tener como parte de las actividades pre-congreso al Congreso Iberoamericano Virtual. Muchas gracias por la participación, muchas gracias a Alba, muchas gracias al doctor Tomás Fontaines, coordinador de la red RISEI. Pasé el examen, me fue bien en la votación. Te decía que estamos viendo los resultados de la votación, creo que fue bien positiva. Hubo una sostenibilidad de cerca de 40 y tantos activos, ¿no? Que fueron los votantes, y es bien interesante el hecho de que se mantuvo, a pesar de ser nuestro primer encuentro, se mantuvo. Luego vamos a ver la cantidad de réplicas que va a tener, que me imagino que van a ser muchas, parte de este formato de gestión del conocimiento, pero en general, pues los rojos dicen que el tema pareció muy importante, como era de esperarse, de la expositora tiene una calidad de excelencia, creo que está funcionando el tema de nuestros correos electrónicos, y definitivamente pues toca continuar porque de esto se trata. Empezar no es nada fácil, pero no se puede llegar al final si no se empieza por uno, ¿no? Y hoy hemos empezado con una de las mejores. Así que felicidades, Alba. Nuevamente, muchísimas gracias. Y salimos del aire en este momento, Jorge. Muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.